Bien, vamos a proseguir con la grabación de la parte de redes inalámbricas. Ahora vamos a ver la parte de redes inalámbricas de área personal. Aquí se utiliza la tecnología Bluetooth e infrarrojos. Vamos a comenzar con la parte de Bluetooth. Es un tipo de comunicación inalámbrica que la utilizamos no para comunicarnos con todo el mundo, sino que normalmente es en una zona relativamente pequeña de distancias. Normalmente la utilizamos con agendas electrónicas, reproductores MP3 y lo que es más común ahorita, que es utilizar un teclado o un ratón con Bluetooth. Utiliza dispositivos de comunicación de radiofrecuencia de bajo costo. La seguridad en Bluetooth es uno de los elementos más importantes, ya que todos esos dispositivos son susceptibles a espiar. Por ejemplo, imaginémonos que tengamos un teclado inalámbrico, entonces podemos enviar la información de manera inalámbrica, ¿verdad?, a nuestro equipo, y pueden ir datos ahí, digamos que bastante confidenciales, como por ejemplo números de teléfonos, citas, números de cuentas, claves, toda esa información, y eso es apetecible de poderlas espiar, perdón. Bluetooth maneja básicamente tres niveles de seguridad. El primer nivel de seguridad es lo que se denomina modo no seguro, o sea, no se aplica ninguna seguridad en la transferencia de datos. Es obviamente el modo más riesgoso, ya que los datos, por decirlo de alguna manera, viajan en crudo desde un punto al otro. El segundo nivel de seguridad de Bluetooth es cuando lo brindan directamente los programas o las aplicaciones. Eso siempre y cuando el usuario desee utilizarlas. Y el tercer nivel es el mayor nivel de seguridad de Bluetooth, que lo que hace básicamente es encriptar toda la comunicación de todo el canal. Ya habíamos visto lo que era la encriptación de datos, que era convertir los datos en otro tipo de información que fuera difícil de interpretar. Esa es la idea del encriptado. Obviamente al otro extremo, el dispositivo que recibe el mensaje y que tiene derechos para poderlo interpretar, pues obviamente hace el proceso inverso de encriptado. La parte de infrarrojos es uno de los elementos, pues digamos que se utilizó inicialmente en informática cuando se utilizaban PDAs o las famosas Palm, que eran dispositivos que eran, digamos que algo así como una agenda electrónica que se utilizaba con un lápiz, y usted podía guardar ahí diversos tipos de informaciones, hojas electrónicas, etcétera, y usted podía sincronizar ese dispositivo vía cable con un computador y con una pequeña base, o también se podían sincronizar vía infrarrojo. El problema con el infrarrojo es que es sumamente lento, ¿verdad?, y solamente se puede hacer de un extremo a otro de la comunicación. Luego, otros dispositivos que utilizan infrarrojos son, por ejemplo, cámaras digitales y otros tipos de dispositivos. Básicamente lo que trata un infrarrojo básicamente es de dos dispositivos. Uno es el emisor y otro es el receptor. Ambos trabajan con ondas infrarrojas, que es una banda del espectro radioeléctrico. Uno de los dispositivos es emisor y otro es receptor. Básicamente esas son las dos labores que realizan. Obviamente tiene que estar uno a cada extremo de la comunicación. Los patrones de radiación deben de estar lo más cerca y lo más alineados posibles para que pueda funcionar adecuadamente. Dado el caso de que haya algún elemento que interrumpa la señal o el punto de visión entre el emisor y el receptor, pues normalmente impide la comunicación entre los dispositivos. Recordemos que hace muchos años se utilizaban teléfonos celulares y podía uno pasar información de un teléfono a otro por medio de infrarrojos. Entonces había que dejarlos muy cerca un dispositivo con el otro y prácticamente que no se moviesen para que pudieran pasar información. Y no era así como demasiada información, eran dispositivos muy lentos. Y solamente, repito, se hacía entre uno y otro teléfono. No puede usted tener más teléfonos conectados, era de uno a uno. Obviamente en este caso, para transmitir datos, uno de los teléfonos tendría que tener un emisor y un receptor, y el otro igual.
Los dispositivos infrarrojos tienen la ventaja de que son sumamente simples y baratos. Uno de los últimos LEDs que yo compré valía unos 20 colones ya a nivel de facturación de cliente final. Entonces podemos imaginarnos cuánto es el costo de los dispositivos, ¿verdad? No interfieren con otros dispositivos infrarrojos. Normalmente trabajan en frecuencias diferentes. Desventajas, obviamente muy poco ancho de banda, la velocidad de transmisión es sumamente lenta, ¿verdad? Se tienen que ver cara a cara los dispositivos, por lo que en alguna ocasión se dice que es una comunicación como de juguete. Y la comunicación normalmente, como les comentaba, es entre dos dispositivos, un receptor y un emisor, o como en el caso de los teléfonos que les comentaba hace un momento, también entre un emisor y un receptor, pero cada uno tiene que tener ambos dispositivos. Obviamente verse cara a cara y quedar uno en contra del otro. Otro de los elementos de redes inalámbricas, pero ya a nivel de área local, es la famosa Wi-Fi. En este caso veamos que hay un dispositivo aquí en esta imagen que tiene dos antenitas. Eso es importante ahora cuando vayamos avanzando en la temática de Wi-Fi. Es un tipo de conexión inalámbrica que permite conectar computadores, teléfonos, tabletas y otros tipos de dispositivos al Internet, generalmente en distancias menores de unos 20 metros. Es certificado por la IEEE, que es un órgano que certifica diversos tipos de componentes electrónicos y eléctricos bajo la norma 802.11. Esa es la norma que rige Wi-Fi. La certificación es importante de esa IEEE 802.11, ya que con esa norma se asegura de que todos los equipos de Wi-Fi sean compatibles. No hay ninguna norma que se escape de ellos. Por ejemplo, en televisión hay formatos diferentes de televisión de alta definición. Por ejemplo, el brasileño japonés y hay otros tipos de formatos. En Wi-Fi no, todo está certificado bajo una única norma. Entonces, el Wi-Fi se utiliza a nivel global, a nivel mundial. Si usted como cliente o adquiere un equipo Wi-Fi, usted puede conectarlo a cualquier red Wi-Fi de cualquier parte del mundo. Puede ser aquí en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Asia. No tiene que buscar ningún otro dispositivo o componente que varíe el Wi-Fi en zonas geográficas. No, Wi-Fi es únicamente uno y él es un estándar. Presenta los mismos problemas de seguridad de redes inalámbricas o redes abiertas que pueden ser accesadas por terceras personas. Entonces eso es uno de los elementos digamos que desventajosos. Ventajas del Wi-Fi: gran comodidad de acceso en comparación con redes cableadas. En una red Wi-Fi uno puede tener movilidad y no tiene que estar anclado a ningún equipo o ninguna conexión física de un cable. Entonces es muchísimo más cómodo. Por ejemplo, para vendedores o para trabajos que no requieren mucho poder de cálculo o muchos datos, es óptimo porque en este caso privaría la movilidad. Se asegura la compatibilidad en todos los dispositivos Wi-Fi en cualquier parte del mundo, que era lo que les comentaba hace algunos momentos. Si usted compra un dispositivo Wi-Fi, lo conecta o lo adquiere como Wi-Fi y puede utilizarlo en cualquier parte del mundo. Permite múltiples accesos sin requerir infraestructura adicional. Imaginémonos, por ejemplo, en un laboratorio y que hayan unos 8, 10 o 12 conectores de cable y necesitamos llevar más personas que los dispositivos físicos. Habría que hacer un gran trabajo para aumentar esa cantidad de conexiones disponibles, mientras que si lo que tenemos es tecnología Wi-Fi, no tendríamos ningún problema en aumentar la cantidad de personas. Lo único es que tal vez la velocidad del Wi-Fi baje un poco más, pero no tendríamos ningún problema de necesitar esta infraestructura adicional. Permite el uso de usuarios ocasionales. Es muy común que en restaurantes, hoteles, en muchos sitios se indica que hay Wi-Fi gratis y uno no necesita absolutamente ningún dispositivo ni nada especial para conectarse. Lo único que necesita es el nombre de la red Wi-Fi, la clave y listo. Uno se conecta sin ningún tipo de problema.
Y cuando se retira uno al ser un usuario ocasional, pues no tiene que llevarse, no tiene que devolver nada, simplemente sale del área de cobertura de la red y con eso es suficiente. Dentro de las desventajas que tiene Wi-Fi, también es una de las desventajas generales de las redes cableadas, perdón, no cableadas, que es la velocidad. Es más lenta una red Wi-Fi que una red cableada. Esto debido a que pueden haber pérdida de señales y además las redes inalámbricas lo que tienen básicamente es una dispersión de datos. Existen programas que pueden interceptar paquetes con contraseñas y eso puede ser peligroso. En muchas organizaciones hay dos redes, hay una red cableada y una red Wi-Fi. La red Wi-Fi puede ser para visitantes porque tal vez sea menos riesgoso, ¿verdad? Pasar datos ahí, mientras que la red propia de la empresa normalmente es cableada, que el nivel de seguridad puede ser mayor. No es compatible con Bluetooth, son tecnologías completamente diferentes. La potencia del Wi-Fi obviamente disminuye con la distancia y con diversos tipos de objetos que pueden interceptar o entorpecer la señal, como por ejemplo árboles, paredes u otros tipos de obstáculos. Los dispositivos Bluetooth, teclados o mouse pueden perjudicar en algún momento la señal de Wi-Fi. Vamos a dejar esta parte por acá y posteriormente vamos a continuar con el tercer video. Gracias.